minutos. La oposición llamó al gobierno a flexibilizar los ejes estructurales de la reforma de pensiones para dar su voto positivo respecto a la idea de legislar el proyecto en la Comisión del Trabajo. En el Ejecutivo defendieron los beneficios de su propuesta y están pidiendo lo que ellos llaman una señal durante la votación en general para abrir una negociación en la que se asume que todos tienen que ceder, pero que se tiene que empezar por una parte, que es la idea de legislar. Joaquín Aguilera tiene más detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Y después de ya 3 meses de tramitación que se cumplen en enero, con decenas de expertos planteando puntos de vista, haciendo también observaciones, por supuesto algunos también ciertas críticas, la reforma de pensiones ya está concluyendo su primera etapa, que de hecho podría despejarse la próxima semana con la primera votación, la votación en general, la votación de la idea de legislar este proyecto de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo menos eso es lo que espera el gobierno, que esto se concrete el miércoles 25 de enero y con una aprobación que ojalá sea contundente. El Ejecutivo ha hecho varias exposiciones en esta comisión, dando a conocer también las virtudes de su proyecto, han respondido a los requerimientos que han tenido los parlamentarios para plantear justamente los beneficios que entrega esta reforma de pensiones en los términos más objetivos y concretos posibles, incluso comparando con el modelo actual de capitalización individual, que siempre suele ser la comparación que hacen muchos parlamentarios, sobre todo de oposición. Sin embargo, en base a este mismo punto, las posiciones todavía están bastante alejadas en un tema que en La Moneda dicen que ha sido mucho más de trinchera que de acuerdos, y no solamente en esta discusión, sino que en los últimos años. Por eso en la Comisión de Trabajo de la Cámara ya hay diputados que están trabajando para buscar un mecanismo, un protocolo de acuerdo, un marco general que se pueda asentar para poder avanzar en una discusión, en una negociación ya hacia la segunda etapa, que va a ser la votación artículo por artículo. El presidente de la comisión, Alberto Undurraga, diputado de la Democracia Cristiana, junto con Héctor Ulloa del PPD, de hecho ya elaboraron una minuta y que apunta principalmente a establecer objetivos en base a los cuales se pueda buscar la fórmula más adecuada para alcanzarlo, sea cual sea esta composición, por ejemplo, en cuanto a la distribución del 6% de cotización adicional o la forma en que va a operar la administración de los fondos. Uno de los temas que asoma como factor principal justamente es el tema de los objetivos que tiene la reforma, y dentro de ella la tasa de reemplazo. ¿A qué tasa de reemplazo se aspira? Vale decir, a qué porcentaje de la remuneración promedio que ha tenido un trabajador durante su vida activa se aspira a financiar con la jubilación. Ese es uno de los puntos centrales, entre otros que también detalla justamente el diputado Héctor Ulloa. Señalar un marco de acuerdo respecto a los cuales podríamos trabajar después en lo particular, y que dice en relación fundamentalmente con temas tales como el seguro, la existencia del seguro social, el porcentaje de cotizaciones del empleador que se iría a ese seguro social, la separación de la industria, cómo sería esa separación de la industria con participación de públicos o privados, y también evidentemente el tema del fortalecimiento de la nueva institucionalidad. Ahora, ¿qué dice el gobierno con los números sobre la mesa? En primer lugar, que su reforma y cualquier contrapropuesta que haya en ese sentido tiene que cumplir por lo menos con mejorar las pensiones de todos los actuales jubilados. Eso dice en el Seguro Social, en cualquier escenario lo cumple mejor que seguir profundizando el sistema actual de capitalización y ahorro individual. ¿Qué pasa con la tasa de reemplazo? Según la propuesta del Ejecutivo, los estudios y estimaciones que se han hecho con este proyecto, se podría elevar la tasa de reemplazo mediana del sistema desde 55 a 71%, y esto para quienes se jubilen el año 2024. En régimen sería un beneficio algo mayor. Si bien esto es solamente una estimación, la ministra del Trabajo, Janet Jara, dice que la disposición que tenga el gobierno para dialogar, para ceder puntos, va a depender justamente de una contrapropuesta que cumpla con estudios sobre la mesa, con entregar estos mismos beneficios. Cualquier otra propuesta que dé estos mismos resultados va a ser bienvenida, pero necesitamos que si hay propuestas alternativas se nos hagan llegar. Tenemos harta disposición, pero con estos resultados, porque el objetivo de la reforma de las pensiones no es inocuo, no es para una razón ideológica, es para subir pensiones. Ahora, del punto de vista más político, si bien en el ministerio dicen que están analizando esta propuesta, también piden que haya una señal de la oposición, un gesto, que los diputados de oposición, los diputados de Chile Vamos, aprueben la idea de legislar el proyecto, que lleguen con su votación positiva para luego recién abrir una negociación en esta segunda etapa de la votación en particular. Lo cierto es que de momento hay bastante distancia dentro de los temas que ya dicen, en los cuales van a insistir en Chile Vamos, están los temas que han estado
estado presentes los últimos años, como por ejemplo la libertad de elección y la propiedad sobre los fondos, temas que de hecho han tomado mucha fuerza recientemente. Si bien esto se incluye dentro de la minuta que se elaboró la Comisión de Trabajo, que se pueda avanzar en una propuesta de consenso que incluya en parte estos elementos, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dice que en realidad no ha visto señales de flexibilidad en el gobierno, lo que según también Henry Leal, diputado de la UDI, puede poner en riesgo no solamente un eventual consenso para destrabar este proyecto, sino que incluso esta primera votación. Hasta ahora estamos muy lejos porque el gobierno está muy enamorado de su reforma. Si el gobierno no flexibiliza su posición, simplemente no va a haber reforma porque no va a contar con los votos ni en el Senado ni en la Cámara porque es una reforma de quórum. Si no se abre a que el 6% no puede ir íntegramente a un fondo de reparto, a que la competencia entre los inversores públicos y privados sea en igualdad de condiciones, vamos a tener que votar en contra. Ahora, esa visión o esa crítica que tienen en la oposición tiene un cierto correlato dentro de los diputados oficialistas, donde consideran que hay aspectos que son clave de este proyecto. ¿Por qué? Porque apuntan a un sistema mixto, que es justamente el objetivo central de esta reforma y que no deberían cambiar. Por ejemplo, el hecho de que el 6% de cotización adicional que se propone vaya hacia un seguro social que, según dicen, redistribuye cotizaciones, pero que reconoce también el esfuerzo individual bajo la lógica de cuentas nacionales, y con eso se logra un cierto equilibrio. Es decir, creen que se subsana esta necesidad por mantener el ahorro individual y profundizar la propiedad sobre los fondos. Es lo que plantea, por ejemplo, Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, mientras que el diputado Andrés Giordano del Frente Amplio acusa a la oposición de estar atrincherada, pero concuerda con la idea de negociar siempre y cuando haya criterios objetivos en esta discusión. Es importante que cualquier acuerdo se pueda sustentar en lo que ellos mismos han estado señalando en las últimas sesiones, la necesidad de establecer un objetivo de tasa de reemplazo y que en virtud de aquello definamos cuál es la mejor combinación de seguro social y de capitalización. Creo que el diseño desde el punto de vista de los porcentajes, tanto en la parte contributiva como no contributiva, a mi juicio debe mantenerse porque están bien diseñados y tienen una mirada bastante integral. Ahora, el objetivo del gobierno, por supuesto, es aprobar este proyecto en general la próxima semana, por el hecho de que luego comienza un receso legislativo de un mes en el Congreso donde no se va a discutir este proyecto y pretenden zanjar por lo menos esta primera etapa antes de aquello. Ustedes lo decían, en este caso siempre en una negociación hay que ceder ciertos puntos. Ayer le preguntábamos a la ministra del Trabajo en qué va a ceder el gobierno y ellos tienen una postura bastante clara respecto de que en qué podrían ceder si todavía no hay una contrapropuesta concreta sobre la mesa, y cuando eso exista, algo que vislumbran más bien hacia la segunda etapa de esta votación, recién van a comenzar a transar ciertos puntos que por ahora tienen bastante distancia, al menos en lo conceptual. Catherine Nivaldo. Pero había circulado una minuta que había firmado Alberto Undurraga, la Democracia Cristiana y algunos otros parlamentarios que estaban defendiendo el que hubiera un acuerdo más transversal antes de llegar a la votación de la idea de legislar, ¿no? Y también eventualmente en el avance de la reforma. Exactamente, esa minuta, ese protocolo de acuerdo, lo que busca es, por ejemplo, que se consigne por lo menos una apertura a modificar este 6% de cotización adicional e incluso incorporar ciertos niveles de libertad de elección. ¿Bajo qué criterio? Justamente el de poner un objetivo, es decir, a qué tasa de reemplazo se aspira con esta reforma, es decir, a qué porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores se aspira a financiar con las futuras jubilaciones, y en base a ese porcentaje, a qué fórmula se puede llegar. Es decir, si una propuesta que distribuye el 6% adicional de otra forma y profundiza quizás con un porcentaje mayor el ahorro individual como lo conocemos hoy día, pero entrega la misma tasa de reemplazo, eso es lo que piden que el gobierno se comprometa a poder discutir. Ahora, el gobierno tiene estas estimaciones sobre la mesa con las cuales dice que, por supuesto que se tiene que cumplir ese criterio de entregar los mismos beneficios, pero tampoco están muy llanos a entrar a esta discusión de a qué tasa de reemplazo se aspira, por el hecho de que dicen también hay que moderar expectativas. De hecho, lo que se dice concretamente es que acá, por ejemplo, no se puede cometer el error que cometió José Piñera, que se ve como un articulador del sistema actual, que hizo promesas que finalmente no se pudieron cumplir, y es lo que tampoco quieren que pase con esta reforma. Ahora, cuando tú decías que hay algunos mínimos comunes de los cuales se podría aferrar tanto el gobierno como la oposición para construir algo, ¿esos mínimos comunes son lo suficientemente amplios y están garantizados en cuanto al consenso para que desde ahí se pueda avanzar o no?
Exactamente, los mínimos comunes apuntan a mínimos técnicos, por ejemplo, esto de a qué tasa de reemplazo se aspira, a qué también los métodos de pago, cómo que no se generen dobles cotizaciones, y acá que, por ejemplo, si y que haya sobre todo también libertad de competencia. Dicen que hoy día hay digamos una competencia dispareja entre el organismo estatal que se pretende integrar al manejo de las inversiones y también del pago de las AFP, de las pensiones digo, y en ese caso quieren que también haya espacio para que, si bien exista esta libertad de elección, sea mucho más completa. En este caso la libertad de elección que existe ya solamente respecto de el 10% de la cotización, y quieren que eso sea algo más amplio. Puntos que en el gobierno por ahora no dan muchas señales de que quieran ceder, pero habrá que ver cuando ya hayan propuestas sobre la mesa cuál va a ser también la flexibilidad a la que se alcance. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto.